Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tan Gente Como Nosotras. Hoy tenemos casa llena y tenemos a dos invitadas que nos acompañan esta tarde. Tenemos a Alejandra Martínez, a Lucy Rodríguez y me acompaña también Ale Menéndez en el tema de hoy, que es mansplaining. Súper. Hola a todos, queremos aclarar que este podcast es un podcast constructivo, no buscamos victimizarnos, sino que queremos buscar relaciones sanas para que podamos estar tranquilos en ambientes laborales, sociales, familiares, etc. Todo lo que queremos hablar acá es para que todos podamos aprender y podamos compartir nuestra opinión sobre diferentes temas. Así que comencemos. Súper, y antes de arrancar, para entender qué es esto del mansplaining, ¿verdad? Solamente quiero recordar que nos pueden seguir en redes sociales como @tangentegt. Entonces yo busqué qué onda, qué es esto del mansplaining, y me fui a la RAE, porque amo la RAE, y dice que el mansplaining, o lo explica, como la explicación dada por un hombre a una mujer en tono condescendiente, presuponiendo de forma injustificada que ella no sabe sobre el tema, cuando en realidad ya lo entiende o es experta. Sí, y sabes que ese término pues se acuña a partir de un ensayo, digamos, es esta autora que se llama Rebecca Solnit, y ella escribe un ensayo, los hombres me explican cosas, y luego pone, los hechos no estuvieron en el camino. O sea, bueno, estoy tratando de traducirlo, en inglés se llama Men explain things to me, facts didn't get in the way. O sea, a pesar de que los hechos dice que no necesitaban explicarle, los hombres le explican cosas. Y ella se inspiró para escribir este ensayo después de que tuvo una experiencia, ella iba a presentar un libro. Y estaba como en el cóctel antes de presentar un libro. Y en esa pequeña plática previa, un tipo se le acerca, evidentemente él no sabía que ella era Rebecca Solnit, y empieza a comentarle el libro, y entonces ella le hace un comentario de regreso, y él viene y le explica, no, pero es que lo que el libro dice es ABCD. Y entonces ella le dice, pues déjeme que le cuente que yo soy la autora del libro. Y sabes que eso me impactó un montón, porque a mí me pasó algo muy similar una vez. Una vez cuando yo trabajaba en investigación, publiqué una de mis investigaciones, ¿no? Y algo similar, íbamos a hacer la presentación y un señor se me acercó y, ¿cómo está? ¿Qué le pareció la investigación? Yo asumiendo o suponiendo que él sabía que yo era la autora de esa investigación, y me dijo como, me pareció excelente, solo que siento que hubo un vacío, no sé qué. Y entonces yo le dije así como, bueno, pero ahí en el subtítulo explica el motivo de ese vacío, que en Guatemala faltan muchos datos y entonces a veces uno no encuentra los datos para fundamentar esto, etc. Y entonces me dice, pero a lo mejor usted no le dio tiempo de terminar de leerlo bien, porque en esa parte no sé cuánto. Y entonces Señor, es mi investigación. Le expliqué como, ¿sabe qué? Sí lo leí, y muchas veces, porque en el proceso de edición uno revisa, lee y escribe. Entonces me dio tanta risa y me impactó tanto porque yo tenía esa como anécdota mía, como pensando, estas son cosas que solo a mí me pasan, o sea, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero aparentemente es una experiencia bastante universal que sucede. Y aprovechando tu experiencia, no sé si Ales, ¿verdad? Porque son dos Ales, ¿tienen alguna experiencia similar? ¿Esta semana o en la vida? En la semana hoy mismo. Bueno, casualmente esta semana me pasó una interesante en un chat. Estaba yo chateando con un amigo, un colega que es profesor, y estábamos discutiendo un artículo de otro profesor. Y yo así desarrollando mis ideas, pero así perfectas, le digo, mira, no estoy de acuerdo por tal y tal, en este punto no tomo en cuenta tal cosa, etcétera. Y después de que yo le hago toda mi exposición, viene este cuate y me dice, bueno, pero no has tomado en cuenta porque este profesor dice eso, o sea, tiene muchos años de experiencia, y si está diciendo eso es por algo, o sea, algo de repente estará viendo que tú no. Y yo así, o sea, él no me hizo ningún comentario de fondo de nada de lo que yo estaba diciendo, sino hechos, simplemente una falacia a la autoría. ¿No has pensado que puedes estar equivocada simplemente porque este es un señor mayor que tú y puedes saber más? Y yo, así, o sea, cuando uno le hacen mansplaining, así como que le digo, bueno, sí, o sea, sí tiene mucha más experiencia que yo, pero yo creo que mis facts, o sea, háblame con facts, pues, o sea, te estoy diciendo
Los te estoy hechos, detallando claro. los hechos y tú me estás contestando con una falacia a la autoridad. Y bueno, ese es mi mansplaining de la semana. Perfecto. Yo no sé si tengo, pero no sé, dale, si querés que pasemos a la siguiente pregunta, porque, o sea, son historias que se parecen, Ajá. ¿verdad? Y en ámbitos como profesionales, ¿verdad? Pero ahí creo que puede Creo que- haber un pequeño choque, Ajá, no creo sé. que también podemos hablar de cómo reaccionamos en estos momentos. O sea, ¿cuál es nuestra respuesta usualmente a estas cosas? ¿Lo detectamos, no lo detectamos? ¿Lo vemos como tal vez yo me estoy equivocando y él tiene la razón? ¿O nosotras estamos a la defensiva siempre? Porque creo que hay dos puntos, ¿verdad? O sea, creo que a veces podemos dar nuestra opinión sobre algo y ellos también la pueden dar y no tenemos que chocar en ningún punto, pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionan ustedes usualmente en estas cosas? Mira, depende de qué tan consciente estás. Ajá. O sea, yo antes de saber que existía el concepto mansplaining, sí era mucho esto de, no, tal vez soy yo la que está equivocada. Ajá. ¿Verdad? Y voy a volver a revisar, o qué sé yo, o bueno, tal vez yo no me di a entender. O sea, yo decía mucho eso. Quizá yo no me di a entender, como soy yo la responsable de eso. Pero ya conociendo el término mansplaining y habiendo investigado pues todo lo que investigué, mi reacción ha cambiado, no siempre, porque uno pues usualmente como regresa a sus viejos hábitos, ¿no? Pero a mí lo que me encanta decir es como, sí, ya lo sé, ¿ya sabes? Y luego como subirle el volumen. Sí, ya lo sé. Incluso hay este estudio que dice esto, o incluso este autor dice esto, como diciendo, tú no me estás diciendo nada nuevo. Porque yo creo que muchas veces el mansplaining viene... Bueno, yo he notado en mi experiencia de dos fuentes. La primera, que yo no sé por qué algunos hombres piensan que hay como un récord imaginario o un acta imaginaria donde todo se hace constancia o algo así. Y entonces ellos quieren que conste en acta que los que explicaron y dijeron la cosa primero fueron ellos, ¿no? Y luego el otro es del ego, ¿no? De decir, soy yo quien explica, soy yo quien sostiene la verdad. Pero digamos, mucha gente podría decir como, ay, no, pero qué frágil sos, ¿por qué te ofendiste? O eso solo es tu percepción. Pero no, o sea, hay estudios que demuestran el impacto del mansplaining y encontré uno recientemente de facultades de ciencias, tecnología, mate, etc. ¿Y cuál es el efecto del mansplaining en términos de cerrar la brecha? Porque esas son carreras usualmente pues dominadas por hombres. Y sí tienen un impacto en el nivel de deserción de mujeres en esas carreras, porque lo que encuentran son ambientes hostiles. O sea, ya de por sí, en el mundo de las ciencias tenés que sacar callo, porque todo lo que tú estás presentando va a ser cuestionado, criticado, lo van a tratar de improbar, porque así funciona el método científico. Pero que encima de eso, tus colegas te estén haciendo mansplaining, sí tiene un impacto, pues, fuerte. Claro. Por aquí lo tengo. Mientras pero- Lucy busca, tal vez sale... Entonces, ¿qué es mansplaining y qué no es mansplaining? Porque, digamos, era un poco lo que yo decía con lo que la otra le decía. O sea, lo vemos súper fuerte en temas como profesionales, académicos, eso sucede mucho. Pero entonces, ¿qué sí es y qué no es? ¿Y en qué áreas de la vida tal vez lo recibimos más o no? Bueno, ¿Cómo yo sí- detectarlo para no estar Yo equivocados? sí estoy de acuerdo en que, digamos, es mucho más perjudicial en el ámbito laboral y académico, o tal vez es más evidente, pero existe en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, yo hasta hace poco, entre mi hermana y yo, convencimos a mi cuñado de que el mansplaining existe. Y hace como un mes fue que nos dijo, sí, tienen razón, existe el mansplaining. Ajá. Y yo, ok, tenemos años diciéndote. Pero, digamos, me recuerdo que la BBC hace unos años sacó como una especie de infografía para reconocer cuándo es mansplaining y cuándo no es mansplaining. Lo traigo. Lucy hizo su tarea. Saquémoslo. Porque básicamente lo que te dice esa infografía es, ¿pediste que te explicaran? Exacto. No. Si no pediste que te explicaran y viene alguien, es mansplaining. O sea, es muy diferente cuando, por ejemplo, yo voy con alguien y le digo, mira, genuinamente no sé entiendo. esto, no entiendo, explícamelo. Pero si yo no te pedí la explicación y se supone que estamos entre pares, entre iguales, porque tú asumes que yo no sé algo, digamos, esencial. Esa es la cosa, ahí es cuando es mansplaining.
Veníamos hablando en el carro porque Laisa me dio jalón para venir para acá. Y yo le digo, bueno, tampoco hay que sacarlo así de proporción de, ay, es el peor flagelo que tenemos en la vida. O sea, mi reacción cuando a mí me hacen mansplaining depende de la situación. Muchas veces me río, me lo tomo muy light y me río, paso la página. Otras veces cuando sí tiene un propósito de hacerme de menos. Ajá. Por lo menos este ejemplo que di hace rato de esta semana, el amigo me pone en el chat Alejandrita. Ajá. Como tontita. Ajá, Alejandrita. Ya cuando te dicen Alejandrita, es un poco para que llegues un poco chiquitita a la conversación. Exacto. Es que Alejandrita, no has tomado en cuenta tal y tal cosa. Entonces ahí ya, o sea, ya como yo digo, saco los nunchacos y ya me pongo, o sea, bueno, y te saco la ametralladora de datos y de autores y de papers y te saco así el Google Academic que está en mi mente y te digo, no, porque esto. Imagínate que hubiera sido un hombre y que le hubiera dicho Alejandrito. Ah, sí. Va, imagínense yo que mido 1.80 para la gente que no me conoce y me dicen Laisita. O sea, pero porque físicamente de plano también es, ¿verdad? Difícil conmigo, claro. Seguramente. Y es como Laisita para hacerlo así chiquitita y silencio. Pero evidentemente, pues, el mansplaining tampoco es que me quita el sueño, ni es uno de todos los problemas que tengo en mi vida. Créeme que el mansplaining no es el que está en el top 3. Y ya encontré aquí en ese paper que les decía de la comunidad científica. Y me impresiona porque entre las cosas sí impacta la deserción, o sea, a la hora de tomar la decisión, sigo aguantando esta carrera tan difícil, sí o no, el hecho de que constantemente sean sometidas a mansplaining sí afecta, pero suponete, hay cosas como que había en este estudio que hay una gran inequidad entre la forma en que se le reconoce al estudiante hombre que a la estudiante mujer. Y entonces, suponete, dice como a los hombres consistentemente se les nominaba como tener más conocimiento y tener un mejor performance. Pero luego a la hora de ver los datos, digamos, ya con los números, calificaciones, etcétera, méritos y demás, no había una diferencia significativa entre el performance de las mujeres y el de los hombres. Aún así, dentro de esa comunidad de profesores y académicos, se le reconocía más los logros al hombre que a la mujer. Entonces ahí es donde tú decís como, bueno, no es solo una percepción. Y sí, podrá no ser tu problema número uno, pero quiera que no, sí tiene un impacto. Y volviendo como a las reacciones, aquí les traigo también otro súper ejemplo. Es que para mí es el mansplaineo más épico que he visto en mi vida. Lo encontré en este libro, que es uno de los que tengo ahorita en mi mesa de noche, que se llama Rationality, de Steven Pinker. Es buenísimo y hace como un llamado a volver a ser racionales, porque digamos muchas veces, yo no sé si ustedes han visto que ha tomado como que mucho, se ha puesto de moda mucho lo de los sesgos cognitivos, al punto que hay gente que dice como, no pensamos, todo es reflejo y sesgo cognitivo, pero tampoco. O sea, eso es lo que dice este autor, como no nos vayamos al extremo de que no pensamos, o sea, sí somos racionales y puede haber racionalidad. Entonces, dentro de ese capítulo de los sesgos cognitivos, él viene y cuenta esta historia, ¿va? De cómo había este programa de shows como tipo La Catafixia, donde tenés tus 3 puertas y tenés que escoger una puerta. Es que en inglés se llama el Monty Hall Problem, pero yo creo que aquí nadie conoce como el Monty Hall Show. No. Yo creo que lo más cercano es La Catafixia, no sé. Okay. Como la ruleta de la suerte. Hay 3 puertas o 4 puertas, ¿verdad? Y entonces tenés que escoger en dónde está el carro. En una puerta hay cabras y en la otra puerta está el carro. Y es un problema de probabilidades, ¿no? Y entonces el autor lo usa como ejemplo para ese sesgo cognitivo de tu intuición, donde te dan la opción como, escoge una puerta, yo escojo la 1. Y entonces el Monty Hall, que es como el host del programa, te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a abrir una de las puertas. Y entonces, mira, en esta hay una cabra. Sabiendo que en esta puerta hay una cabra, ¿querés cambiar de puerta, sí o no? Y ese es como el problema, ¿va? O sea, ¿cuál es la mejor probabilidad? ¿Quedarte en la puerta que elegiste o cambiar de puerta? ¿No? Y entonces, la mayoría de la gente escoge una cosa, ya. Entonces, hay esta columnista que le decían como la mujer más inteligente del mundo, porque había ganado un récord Guinness en el IQ más alto, como haber sacado la calificación más alta en un test de inteligencia, que se llama Marilyn. Entonces, su columna era
Ask Marilyn, pregúntenle a Marilyn. Y entonces viene ella y en su columna pone, la decisión correcta es cámbiese de puerta. Entonces se dejó venir el chorro de cartas de hombres haciéndole mansplaining a Marilyn. Entonces el primero es de un Scott Smith, PhD, doctorado de la Universidad de Florida. Y le escribe y le pone, la cantaste, digamos, you blew it. Y la cantaste así grueso. Te equivocaste, parece que tenés dificultad comprendiendo el principio básico que funciona en este problema. Y no sé qué más. Y bueno, sigue. Y le explica por qué la arruinó. Luego, siguiente carta. Otro, Robert Smith, PhD, de Georgia State University. Entonces, estoy seguro que vas a recibir muchas cartas porque te equivocaste y que entonces tal vez deberías de cambiar la forma en que abordas estas cosas en tu columna. Luego otro, Don Edwards, de Oregon. Tal vez las mujeres miran la matemática distinto que los hombres. O sea, son críticas bajo un eje como matemático-científico, o sea, de probabilidad. Esa es la crítica que se le está dando a ella. Ajá, que ella no comprende el principio probabilístico, matemático detrás del juego y que entonces lo arruinó, digamos. Luego incluso un tal Paul Edros, que es súper reconocido matemático, que además hay un número que se llama el número de Edros, que es como un súper descubrimiento. Y él también viene y le pone una carta donde le dice como, sí, que estás equivocada, te equivocaste, no sé qué. Y luego, ¿qué resulta? Que ella tenía la razón. O sea, a la hora de probabilísticamente probar el problema, la solución que ella daba era la correcta. Y incluso aquí el autor te lo pone, está como con dibujitos, como que, bueno, si está la cabra, no está la cabra, y el carro y todo, para que entendas como la gravedad. Y entonces el autor aquí dice en el libro, Steven Pinker, te dice como que sí, esto es un problema de... Porque tu intuición te dice que es más probable que si te quedas, te ganas el carro. Pero no tenías que confiar tu intuición, tenías que usar ¡Qué risa! la probabilidad. O sea, a mí esto hasta se me mezcló con el juego de Dudo que veníamos hablando en el carro, así como que si miro los dados, ¿quién tiene la razón o no? Y entonces Qué lo que me fuerte. encanta es que incluso Pinker aquí dice, pero esto no fue solo problema de un sesgo cognitivo, de que usaron su intuición y un como atajo mental. Aquí el problema es que viene de sexismo, ad hominem bias y professional jealousy. O sea, es sesgo profesional, machismo y ad hominem, como, sí, no puedo permitir que una chava que se hace llamar la mujer más inteligente del mundo en una columna se equivoque. Tengo que corregirla, digamos. Ahora, ¿pasará lo mismo con un hombre? O sea, si un hombre hubiera hecho eso, ¿será que habrá recibido las mismas críticas o no? Es que esa es la pregunta, saber. Es una duda. Si se dará el count. Lo que sí te digo es que no hubiera recibido muchas cartas de mujeres. No, diciéndole, seguramente. mire usted, señor, se equivocó. Bueno, y también hablando de los sesgos cognitivos, o sea, me hiciste recordar que también los hombres tienen como un sesgo de percepción diferente al de las mujeres. Pongo, por ejemplo, o sea, tú hiciste tu research así súper, ¿sabes?, detallada para hablar del mansplaining. Lo más probable es que un hombre que lo llamemos para hablar de X tema no lo haga. Y lo digo por experiencia, o sea, cuando, por ejemplo, en caso de llamar a mujeres para entrevistarlas sobre X tema de política, la chava que estudió ciencias políticas en Reino Unido con una beca Chevening te dice, mira, ese tema no lo domino tanto, dame un día para repasar mis apuntes, investigar, y mañana mañana puede ser la entrevista, después de que yo repase mis apuntes, etcétera. El chavo que ni siquiera es del área de política y que simplemente leyó la prensa esta mañana, te dice, mándame el link de Zoom, ¿a qué hora? En 1 hora puedo. O sea, es como, es un sesgo de percepción también, que, bueno, de hecho hay estudios de que en empresas, las mujeres que optan para ascensos, etcétera, muchas mujeres, perdón, no optan para ascensos estando sobrecalificadas o calificadas
porque tienen, no sé cómo decirlo en español, perdón. Como síndrome del impostor. ¿O Second guess. Ajá, como dudan. Ajá, como que lo dudan varias veces, es decir, ¿será que tengo las aptitudes? ¿Será que tengo las habilidades? Y no aplican a los ascensos en las empresas. Y muchas veces la mayoría de los puestos de poder en empresas los tienen hombres, porque los hombres sí toman riesgos, sí son risk takers. Y aunque ellos no tengan las capacidades, dicen, bueno, aplico y después veo. Después veo cómo me sale, después veo qué hago. ¿Sabes que me hiciste recordar? En TikTok yo sigo a una astrónoma, ahorita olvidé su nombre, pero ella hubo un día que hizo uno de sus videos de TikTok de astronomía, como siempre, pero ese día ella decidió hacerlo enfrente del espejo maquillándose. Y solo con ese cambio de sus videos normales empezó a recibir un montón de comentarios machistas donde le decían cosas como, mejor déjenle la astronomía a los hombres, o si este es el STEM de las mujeres, o esta es la comunidad científica femenina, etc. Y ella en respuesta a eso contaba que le pasó muchas veces en el ámbito profesional también, que por ser mujer no la tomaban en cuenta en muchas cosas. Incluso ella llegó a contar cómo aplicó a varias oportunidades y usando su nombre normal, no le llamaban de regreso como para entrevistas, pero un día usó un diminutivo, como que digamos tú en vez de Alejandra usaras Alex, que puede ser Alex mujer, Alex hombre, ¿no? Sí. Y entonces ahí sí la llamaban. Y cuando ella entraba y decían Alex y ella entraba al lugar, es como yo creí que era un hombre, ¿no? Y solo con ese cambio ella logró más oportunidades, digamos, tratando de no presentarse desde el inicio como una mujer científica. Qué interesante. También queremos preguntarles qué piensan de qué es lo más probable que un hombre nos intente explicar. O sea, ¿será que solo son temas de cómo arreglar un carro o un tema de la actualidad, cómo lo estamos manejando? ¿O será que intentan explicarnos todo? Pues a mí me mansplainearon el amamantar a mis hijas, te cuento. O sea, tienen audacity. Eso sí es de audacity. No. Eso sí es de audacity. ¿De audacity? ¿Qué? Te lo juro. Qué risa, sí. Una vez iba a comer fiambre. Y el fiambre tiene un montón de perejil. Y existe ese mito de que el perejil te corta la leche, supuestamente. Es mentira. No. Entonces, el tipo me dijo, no vas a comer perejil porque tú estás amamantando a tus hijas. Y entonces yo le dije... Era un tipo ajeno a ti, o sea... medio conocido, o sea, que como eso como en el fiambre que hay gente extendida, ¿no? Una familia grande, sí. Y entonces yo le digo, no tenga pena, a mí no se me va a cortar la leche. Porque dije, bueno, tal vez está preocupado por mí, ¿no? Claro. Pero no, él me quería explicar. Entonces me dijo, sí, es que mira, cuando comen perejil, entonces ya después ya no le salen. Y si tú quieres seguir amamantando a tu hija más tiempo, ya no vas a poder si comes perejil. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe que la leche no sale del estómago? La leche se produce desde la sangre de la mamá. Entonces, tiene que haber algún tipo de... Creo que esto sí ya... No, es que esto es otro nivel, sí. O sea, como pero que qué bueno que lo los explicó, me encanta. todos los otros casos, como que uno dice, bueno, sí, el ego profesional que nos pasa a todas, pero o sea, esto es algo completamente de maternidad. Claro. Ajá. Y él no era ginecólogo, ni pediatra, ni nada. Ajá. O sea, era un sí, tipo. Todavía que fuera un ginecólogo, fuera con investigación, que dice, no, es que mira, la investigación, estoy preocupado por mis hijas. Ajá. Entonces, yo le explico, ¿no? O sea, la leche se hace de la sangre y si no hay algo que trascienda, pues, esa barrera y llega al torrente sanguíneo, pues, ni te preocupes. Además, hay comunidades en todo el mundo, digamos, donde su cocina es a base de perejil, donde hay mamás que amamantan a sus hijos y todo está bien. Además, esta es mi segunda hija. Amamanté a mi primera hija 2 años con mi perejil. No pasó nada. Y bueno, ahí es cuando te rendís y decís como, esto estoy hablándole a una pared, porque él lo que quiere es explicarme. Y entonces al final solo le digo, bueno, muchas gracias por tu preocupación. Ahí te cuento cómo me va. Obviamente él nunca me preguntó cómo me fue. Y me fue bien. Sí, pero porque lo que quería era hacer su punto y ya, o sea, no le... Probar que sabía de maternidad. Probar que sabía de algo. Ajá. Ahora, a ver... Así que sí mansplainean de todo. A todo esto contesto para decirte que se atreve... O sea, es atrevido el mansplaining. Sí. Ellos mansplainean de carros o de cosas que son más masculinas en teoría.
y también de cosas que nada que ver. A mí me ha pasado con mi negocio, por ejemplo. A ver, Ajá. la que hace las joyas soy yo. La que sabe cómo cerrar un collar soy yo. Y me ha pasado que me dicen como, no, es que no lo deberías de hacer así. No, es que yo creo que mejor si usas este tipo de material. No, es que tú que sos emprendedora, mejor de... Y yo como, yo soy la que lo hace todos los días. Es mi trabajo. Yo lo hago. Yo lo manejo, yo publico, yo todo. O sea, nadie sabe cómo funciona el negocio mejor que yo, ¿verdad? Ajá. Entonces, me ha pasado eso y mi reacción a veces sí ha sido como pesada, como de, perdón, o sea, estás hablando de algo que yo creé, o sea, de algo que yo me inventé, que yo hago todos los días, no me digas cómo hacerlo, no te estoy preguntando. O sea, gracias, como que siempre trato de decir como, gracias por el consejo, pero No te lo pedí. porque lo estoy haciendo así y me está saliendo bien. Otra historia sería que me fuera mal, entonces uno diga, me está yendo mal, quiero saber, porque yo también he pedido consejo, mira, quiero cambiar esto, ¿cómo lo haces Sí. tú? O veo que a ti te está yendo súper bien en esto, quiero saber qué has hecho tú que yo puedo mejorar para cambiarlo, ¿verdad? Pero sí me pasa muchísimo como es que mire, por ejemplo, por darles algo así tonto, las pulseras rosadas casi no se venden. ¿Tú qué sabes? O sea, tú no sabes si se venden o no se venden. ¿Quién ¿Me tiene los explico? datos? Ajá, ¿quién tiene los datos? ¿Quién las vende todos los días? Son cosas bien pequeñas y tal vez un poco tontas, pero que al final están tratando de imponernos algo en un tema que no manejan, ¿verdad? Ahora, tal vez aquí hago la pregunta porque creo que una buena parte de estos hombres no lo hacen conscientemente. O sea, Ajá. solo lo dicen. Solo lo lanzan. Solo lo lanzan. Y hay veces que ahí tal vez me pongo yo también de ejemplo como que no me importa. O sea, me lo está diciendo, qué bueno, me ayudó, entendí mejor o no me importa la verdad lo que me está diciendo o también entiendo que no viene de un mal lugar. Pero entonces, ¿qué será lo que los motiva? Como que, o sea, ¿será inseguridad? ¿Será quiero tener siempre la palabra? ¿Será la sociedad? ¿Será la cultura? Porque también en los diferentes roles, hoy hablaba en la mañana con una persona que me decía eso como que, o sea, lo entiendo perfectamente en el ámbito académico, me dice, o sea, de verdad lo entiendo perfectamente. Pero, por ejemplo, en mi familia, a mí me toca mansplainear un montón, pero no necesariamente porque yo tengo esta necesidad de tener la última palabra, no, sino porque las mujeres alrededor de mí confían en mí y me han dado ese lugar, o sea, también como hombre Pero ellas no me entiendo preguntan. esto, o sea, no sé, ¿verdad? Porque o sea, si es- fue un si poco ella- la discusión que tuvimos. Yo le digo, bueno, la verdad es que es una buena pregunta en el sentido de, primero, ¿qué será? ¿Qué es la necesidad? Y segundo, ¿cuándo yo sí me siento mansplainada o no? ¿Verdad? No sé si ese es un verbo, pero... ¿verdad? Sí, no sé, tal vez tiene que ver con eso que hablábamos. O sea, ¿estás pidiendo consejo, estás pidiendo ayuda o te lo están dando de gratis para, digamos, si estás, por ejemplo, en un sitio público y hay más gente alrededor y te están haciendo el comentario para que los demás piensen, oh, wow, este es el mejor que le explicó a esta pobre niña la vida? O sea, allí sí hay una intención de hacerte un poco de menos. Cuando ojo, yo soy súper receptora al feedback. Exacto. Y a mí me gusta cuando no estoy haciendo algo bien que me digan, oye, Ale, o sea, eso tampoco es así. Y cuando efectivamente eso pasa, o sea, yo lo agradezco. Pero cuando es algo como, ay, Alejandrita, es que te voy a explicar. Te voy a hacer el sí, favor. te voy Ajá, a te voy a salvar. Sí, Es que sí creo que el mansplaining tiene este elemento que es como la forma en que se Condescendiente, sí. hace. O sea, Es que cuando... no es el qué, es el cómo. La forma en que te hacen así. Sí. Y con lo que preguntabas, yo creo que definitivamente no es cultural. O sea, eso es algo que trasciende culturas. Tanto así que este gráfico del BBC que tú mencionabas, Ale, la autora del gráfico que surgió de un tuit, o sea, ella pone algo así como, ay, sí, un compañero de trabajo está preocupado que no sabe si hace mansplaining y me pidió que le explicara cuándo es mansplaining. Entonces ella hace el gráfico como de árbol de decisiones, ¿no? Lo cuelga en Twitter, se vuelve viral. Y entonces ella cuenta que incluso se llegó a traducir hasta rumano, cosa que ella ni se esperaba. Y bueno, aquí en Guatemala hablamos de esto y en Estados Unidos hasta hay papers que se hacen sobre el tema y así. Y es algo que se investiga y se estudia en diversas culturas. Así que yo creo que no es, o sea, no es subcultural. Eso es algo que, Sí. que solo pasa, no sé, Solo pasa. como el machismo, el patriarcado, qué sé yo, ponerle el nombre que querrás, es algo que pasa. ¿Qué los motiva? Sí, realmente, no, sí, como te digo, ahí tengo mis sospechas, que si es el ego, que si es, quiero que quede en el récord que soy yo quien tiene la razón, realmente no
no sé qué es lo que les motiva, pero sí pienso que es bien, o sea, es bien claro ciertas características que te dice que sí es mansplaining y que no. Una de esas es que es no solicitado. O sea, si nadie te preguntó que le explicaras, ¿por qué supusiste que necesitaba una explicación? Lo segundo, lo condescendiente, ¿verdad? El decir como, ay Dios, mijita, a ver, te explico. Entonces, ese es el tipo de cosas que si un hombre no quiere mansplainear, digamos, que por cierto lo hacen con otros hombres también. Yo no sé si se han dado cuenta, pero bueno, a veces un hombre le hace mansplaining a otro hombre. Muchas veces también el mansplaining se combina con el ageism. Ajá. O sea, siempre se lo digo a Liza, porque Liza sí un trauma de, no, los 30, qué terrible desgracia. Y yo le digo, y yo le digo como que no, o sea, yo cuando cumplí 30, o sea, lo mejor que me ha pasado en la vida es cumplir 30, porque cuando cumplí 30, o sea, ya no me veían como la patojita a la que había que corregir 7 veces por algo, y genuinamente, o sea, toman, tanto hombres como mujeres, toman un poco más en serio las opiniones cuando ven que no eres una patoja, sino que eres una mujer que está hablando de algo serio. Entonces, digamos, en el caso de las mujeres jóvenes veinteañeras, es el mansplaining, además, con... De verte güirita. Ajá. En Chapín se dice con mijearte, ¿no? Te mijean. Entonces, digamos, allí son 2 cosas más. Qué interesante. Y un poco con lo que tú decías, Lucy, se lo hacen entre los propios hombres. Ajá. Entonces, si hay mansplaining, ¿habrá womansplaining también? Yo soy womansplainer, pero así declarada. ¿Por qué? Explícanos. Bueno, no sé, creo que es también como un poco mi forma de socializar con la gente cuando estoy así en un ambiente que no conozco a nadie, o tal vez en todos los ambientes, porque cuando conozco a la Mara también me pongo igual, o sea, como que mi forma de socializar es como que lanzar random facts, así explicar muchas cosas, entonces... Pero no lo haces condescendientemente, ¿o sí? No sé, lo hago condescendientemente. Buena pregunta, no lo sé. Porque, digamos, puede ser que tú solo estás compartiendo tu curiosidad, pero no le estás diciendo, a ver, te explico. No lo estás imponiendo. Ah, no. Ajá. Pero ¿entendés? lo que sí sé es que es no solicitado, porque a veces cuando estoy en un tema así, estudiando, no sé, la República Romana y están hablando de cualquier cosa, y yo sí, porque sabes que Cayo Mario hizo una reforma en el año 100, y entonces, digamos, sí es no solicitado, pero creo, lo he entendido como que es un poco mi forma de socializar, un poco cuando me siento en un ambiente incómodo, etcétera, empiezo así a lanzar datos. No sé, o sea, yo creo que a mí también me pasa, como que yo también siempre tengo algo que decir de lo que la gente está hablando, pero no sé si es... Pero es que una cosa es dar tu opinión y otra cosa es querer imponer o querer cambiar. Como no corregir, sé, o querer corregir cuestionar. a alguien. Ajá. Bueno, sí. O sea, Porque es que entonces si no, no vamos a poder dar nuestra opinión nunca. Nadie. No. Me explico. O sea, el mansplaining nace como de un deseo de corregir al otro. Ajá. Nace de la suposición de que el otro está equivocado y es mi deber moral asegurarme de que el récord esté correcto, y entonces vengo, lo corrijo, le explico, sin que me lo pida y de forma condescendiente, diciendo, yo soy superior a ti y yo sé más que tú, y entonces vengo y te corrijo. Yo no creo que este tipo de interacciones que ustedes describan nazcan de ese deseo. Yo creo que nuestro deseo con Ale nace como desde la empatía y querer como que conectar, como decir, hola, yo también sé de esto, podemos ser amigos. Sí. Quiero nerdear Por contigo. favor, conectemos. Algo así. Puede ser. Sí, porque tú lo estás diciendo que es como para hablar en Sí. grupo, Ajá. para quitar como el Sí, como para romper el hielo. el hielo. Ajá. Cabal. Y en una situación en donde se han sentido así chiquitas, ¿cómo han respondido? O tal vez 2 ejemplos en donde, puchica, no respondí nada y me sentí súper mal, que yo creo que me ha pasado a mí, como que me han dicho algo y yo, o sea, yo literal lo vivo, no entiendo por qué me estás haciendo esto, pero va. Ajá. Y usualmente no sé qué decir, entonces, tal vez ese contraste de cuando no y cuando sí decimos, yo pude. Sabes que eso sí es como un dilema, porque a veces yo digo,
es mi tarea educar a este hombre y explicarle, ¿no? Porque quiera que no es educativo cuando le decís así como, mira, yo esto ya lo sabía, no hace falta que me expliques, ¿verdad? Y como hacerlos conscientes de ese mansplaining. En serio es mi deber criar a este hombre y educarlo para que deje de hacer mansplaining o no. Y luego está todo el tema de tengo que darme a respetar, ¿no? O sea, esto, la forma en que lo hizo o este tipo de mansplaining sí fue demasiado y yo tengo que exigir respeto o no. Y a veces es algo tan como, que lo voy a dejar pasar y gasto más energía en explicarle y darme mi lugar que... Y también depende mucho de la confianza. Ponerle, me pasó hace poco, yo tengo a mi hermano que vive en Inglaterra y vino a visitarnos hace poco y entonces íbamos manejando a la casa, ruta que yo hago todos los días y que él lleva 3, 4 años sin hacer. Entonces íbamos a el mansplaining mientras manejas creo que merece otro programa. Pero íbamos a entrar al condominio y tenemos como un tag en el carro. Y entonces él me dijo, espérate que pase el otro carro y cuando se vuelva a cerrar la plumilla ya te acercas para que el lector te lea el tag. Y yo le digo, ¿te das cuenta que yo hago esto 2 o 3 veces al día, todos los días, y me estás mansplaineando cómo entrar a un lugar donde entro cada rato? Y bueno, nos reímos, pues, pero es confianza porque es mi hermano, ¿no? Pero no sé, a veces cuando hay una figura de autoridad es mucho más difícil. Mucho más difícil. A mí me sucedía en la universidad con otros profesores a veces, que tú decís como, bueno, ¿qué vale más? ¿Educar a este hombre y pedir respeto o tener una buena relación profesional porque voy a tener que seguir trabajando con él todo el tiempo? Yo en el ámbito social, digamos, como amistades, pareja, sí, siempre he optado por, después le voy a explicar. Como en público, yo no soy mucho de, te voy a responder para yo también probar algo, sino como, vaya, está bueno. Pero después sí he sido de, te quiero hablar, esto no me gustó, no me parece, yo pienso así y así, o mando un mensajito y así. Lo he hecho con amigos, lo he hecho con parejas. Creo que es importante, o sea, hacérselos ver, porque de verdad hay hombres que creen que te están haciendo el favor en público, sí. O sea, y hay otros que sí lo hacen malintencionadamente, ¿verdad? Ajá. Entonces yo sí soy de las que no se queda callada y sí soy, esto no me gustó, no quiero que vuelva a pasar. Ya, si tú lo quieres hacer, bueno, y si no también a la próxima mi respuesta probablemente va a ser diferente. Pero yo creo que es válido avisarlo, puedes contar cómo se sintió uno. Yo sí lo hago. También lo he hecho con mi papá, papi, te amo. Pero lo he hecho con mi papá, no me gusta que me digas las cosas así. O sea, yo lo sé hacer, o gracias, pero tal vez la manera en la que me lo estás diciendo no es la correcta. Y es difícil porque es una autoridad, o sea, digamos que en los papás siempre está este dicho de más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, yo sé más que tú porque yo soy más grande que tú y así. Pero yo creo que es súper válido aplicarlo y obviamente en temas autoritarios como un licenciado o algo así, pues se puede tomar de otra manera, pero en sociales, familiares, creo que podemos manejarlo bien. Sí, no sé, yo creo, en mi caso yo utilizo mucho el humor. Digamos, si es una situación incómoda, etcétera, yo la hago aún más incómoda con un comentario así en clave de humor o en clave irónica, como para que se destanteen ellos también. Se destanteen. Y suelo manejarlo así. Ahorita que estaba recordando, digamos, cómo mujeres han, digamos, traspasado esas barreras, etcétera, estaba recordando que estoy leyendo, todavía no la he terminado, una biografía de Susan Sontag, la escritora estadounidense. Sí. Y hay una anécdota en la vida de ella, donde ella publica sus primeras obras en una editorial neoyorquina muy famosa, y esta editorial hacían como que sus fiestas donde invitaban a toda la intelectualidad de Nueva York, etcétera. Había un punto en la fiesta en donde los hombres, eso todavía pasa, yo estaba en reuniones así, en donde los hombres se apartan a fumar o lo que sea, y las mujeres se quedan en otro lugar. Y ella simplemente, cuando vio que eso estaba pasando, simplemente prendió su cigarrillo y se fue a donde estaban los hombres a platicar. Y así, tan fácil, se acabó esa tradición en esa fiesta. A partir de ese momento no hubo más segregación entre hombres y mujeres. Y yo digo, bueno, tan fácil como, di un paso adelante, etcétera. A veces también nos creamos nosotras unas barreras mentales de que, wow, ¿cómo vamos a poder acabar con esta opresión? Y es tan fácil como
pasarte al otro cuarto. No, y ya. estoy completamente de acuerdo con Alejandra, porque incluso lo que veníamos hablando en el carro, ¿verdad? Como que es que toda esta lucha lo que a veces perpetúa también es como victimizarnos como mujeres, cuando a veces es tan simple como prender el cigarrillo y decir, abro la puerta y me voy a donde yo de verdad quiero estar. O sea, a veces es como de apropiarnos también de ese paso que hay que dar y decir, yo también sé, o sea, gracias por la información que me acabas de dar. La verdad es que como experta en el tema de mi investigación, Ya lo sabía. de mi propia investigación, te lo agradezco. Hola, otra cosa que tú nos contaste que tú les decías, ¿qué dijiste? Ah, sí, sí, es esa es buenísima. esa es mi respuesta. buenísima. Esa es mi respuesta cuando me dicen algo, yo, ¿cómo así? Y me quedo así viendo. Repetímelo. Ajá, ¿verdad? Para Como ver que- si se atreven a repetírtelo. Sí. O sea, es que otra cosa funciona un montón. Hacerles preguntas para ver hasta dónde, porque muchas veces estos mansplainings vienen de puro diletantismo, pues, o sea, superficialmente conocen el tema y con eso tienen el atrevimiento de corregirte o explicarte. Pero si les haces preguntas para que vayan profundizando, ellos mismos se van dando cuenta de su misma ignorancia, digamos. Bueno, en el libro de Solnit, en ese primer capítulo donde ella describe la situación, la amiga, ella estaba con una amiga y la amiga le dice a este señor como 4 veces que ella era la autora. Y así en sus lunas ni le prestó atención. Y después empieza esta amiga a indagar si él realmente había leído el libro. Ajá. Y resulta que ni siquiera se había leído el libro. Lo que se había leído era una reseña del New York Times. No. Sí, entonces cuando profundizas, ellos mismos se autoevidencian. Entonces tal vez la piensan la siguiente vez que quieren hacer el mansplaining como, tengo suficiente información para explicar sin que me lo soliciten y de manera condescendiente, ¿sí o no? A mí me gustaría que hagamos el ejercicio y también quienes nos están escuchando de esta semana como tal vez tener conversaciones más conscientes y ver si de verdad es algo completamente como de mansplaining o si de verdad solo viene de gente más controladora o de, no sé, ¿verdad? O sea, yo percibo que viene como de una inseguridad de, no, yo también sé, yo sé y quiero decirlo, pero si es una inseguridad, no, o sea, no puede ser que sea solo de uno o del otro, sino tal vez solo nosotras lo hablamos más, nos sentimos más chiquitas y por eso lo decimos, y a lo mejor el mismo ego de los hombres solo no se los permite hablar, o sea, tal vez ellos también se sienten chiquitos en algún momento entre ellos o entre alguna otra mujer, no sé, o sea, pero qué interesante que sea un punto, o sea, que hasta le dedicamos un episodio de podcast, digamos, al tema. No, y hay amplia literatura. Sí, o sea, hay estudios, hay análisis, hay experiencias, aquí lo estamos diciendo. Cuando, si viene una inseguridad, es humana, pues, entonces, o sea, ¿por qué nosotras sí lo sentimos y ellos no? O sea, eso es lo que todavía me da. O me ellos da lo duda. sienten y no lo hablan. Por eso te digo, o sea, a lo mejor ellos también lo sienten y solo no lo hablan. Ujú. Díganos en los comentarios si Eso sería interesante. los hombres sí Sería lo han sentido. Sí. Sí, si los han mansplaineado. Si los han Yo creo que vale la pena el gráfico. Sí. Porque suponete la primera pregunta que hace es, ¿ella te lo preguntó, sí o no? No. Y entonces, digamos no. Si dice que no te lo preguntó, entonces la siguiente pregunta que se le hace es, ¿tienes experiencia más relevante que ella? Y entonces sí, mucho, o más o menos igual, o ella tiene más que yo, o ella tiene más que yo y además es una experta reconocida, ¿no? Entonces, digamos, si... Es que me da ganas de llorar cuando veo eso. Si el hombre dice que sí, él tiene más experiencia y conocimiento al respecto por mucho, entonces la siguiente pregunta para el hombre es si la mayoría de hombres con el tipo de educación que ella tiene sabrían lo que tú le quieres explicar a ella, sí o no. Entonces, si la mayoría de hombres que tienen la misma educación que ella tiene no sabrían esto que le quieres explicar, la pregunta es, ¿le preguntaste si querés que te explique? ¿No? O sea, siempre es como que hay que preguntar, básicamente. Exacto. Entonces, suponete, otra de las preguntas es, no pregunté, entonces probablemente es mansplaining. O sí le pregunté y ella me dijo, no me hace falta que me lo expliques, y aún así viene y le explica, el gráfico pone en rojo, deja de hablar, ¿no? Porque es como, si incluso le dice, mira, ¿crees que te explique? Y ella te dice, no, gracias, siento que tengo el conocimiento suficiente. No, hombre, es que mira, te voy a explicar. Y digamos, insiste, entonces ahí es donde tú decís, no, definitivamente es como mansplaining, pero ya a un nivel donde mejor para de hablar, digamos.
Interesante. Ese lo podríamos colgar en los comentarios, el link al gráfico, para que si alguien quiere verlo y si alguien quiere estar consciente de su mansplaining y dejar de hacerlo, puede revisarlo. Súper. Ok. Bueno, y si le pudieran enviar un mensaje a los hombres sobre el mansplaining, ¿qué sería? Que nos den un poco más de crédito. O sea, ¿por qué partir de la suposición ella no sabe y necesita que yo le explique? En vez de eso, pueden partir de la suposición, quizá ella sí sabe y no necesita que yo le explique. O ¿por qué no parten de la curiosidad y piensan, quiero saber qué sabe ella? Ajá. Y en Quiero vez de aprender de explicar, ella. preguntar, ¿no? Así como, mira, ¿y qué pensás de esto? ¿Alguna vez has leído sobre esto? Etcétera. Y entonces ahí pueden ir midiendo mejor si la explicación es necesaria o no. Me encanta. Sí, tal vez una mujer que tenga conocimiento o experticia en cierta área no es una amenaza. No sé, escuchen la canción de Kevin Johansen, Cumbiera Intelectual. ¿Cuál es? Yo no la he escuchado. Ahorita la ponemos cuando De vayamos fondo, de regreso. ahorita ya para el Me cierre del encanta. podcast, por Sí, favor, me que encanta, yo pongan tampoco la la canción. escuché. Ujú. Va. Qué cool. No, la verdad es que gracias a las dos por compartir sus experiencias, porque ambas son mujeres muy académicas, muy profesionales, que tienen muchos random facts en su cabeza y que estoy segura han tenido que lidiar con hombres tratando de Explicarnos cosas. explicarles cosas que claramente ustedes están Manejando. encima de esto. Gracias también a quienes nos están viendo. Si tienen más dudas al respecto, pónganlos, porque al final creo que estas son las discusiones que enriquecen todo, porque digamos, vuelvo a decirlo, a nivel académico, profesional uno lo tiene claro, pero es esa delgada línea cuando también en mi vida diaria resulta que me están mansplaineando al punto que llegan hasta la maternidad. O sea, yo sigo sin superar la historia. Creo que ese va a ser el highlight de Sí. esta conversación. ¿Qué onda, Lucy? Me muero. Pero gracias a ustedes por escucharnos una semana más. Nos vemos la próxima semana con otras invitadas, otros temas. Y síganos en Tangente. ¿Cómo es? Tangente GT. Eso. Gente. Gracias. Gracias. Gracias.